El invitado de hoy es el licenciado Rienzi Armando Moncayo Rojas. Yo diría que es uno de los historiadores que nos quedan en la ciudad para que nos cuente todos estos relatos de la historia de Guadalajara de Uga después de su fundación. Da sociología en la Universidad del Valle, historia, turismo y patrimonio, dedicado toda la vida a la historia de la ciudad de Uga, donde le hemos aprendido mucho, varios de las personas que nos interesan por la historia de la ciudad de Uga. Hoy se celebran 202 años de la batalla de San Juanito. Licenciado, ¿qué fue la batalla de San Juanito para Colombia? Bueno, gracias al Cuarte por la invitación a la audiencia de Valle al Instante. De verdad que me alegra que usted se haya acordado de mí y me haya dado esta posibilidad de comunicarme con esta maravillosa audiencia. Primero, yo soy sociólogo, no soy historiador ni licenciado, yo soy de profesión sociólogo, porque eso es bueno mantenerlo como la diferencia. Ahora que en este país todo el mundo dice doctor, si ser doctor, si ser PhD. Bueno. La importancia de la batalla de San Juanito es porque la batalla de San Juanito de cierta manera sella el triunfo libertador. O sea, con la batalla de Boyacá, el ejército español, digamos, hace conciencia de que todo está perdido. Entonces van en va de retro, van huyendo del avance del ejército patriota. Y lo que pasa en Buga es muy significativo porque aquí se había, por la cercanía con Popayán y con Quito, se había consolidado toda una estructura política militar realista, que estaba del lado. Así hubiera patriotas, pero formalmente los terratenientes apoyaban a la Estaban con la corona española. Estaban con la corona. Partamos del 20 de julio de 1810. El grito de independencia en Bogotá. Ya todos conocemos la historia del florero. Comienza ya la independencia de nuestra patria. Pero viene en un tema muy difícil los colombianos que no se ponen de acuerdo y unos quieren ser federalistas y otros quieren ser centralistas. Entonces se da el periodo de la patria boba, que va desde 1810 hasta 1819. Ahí vamos bien. Sí, claro. Bueno, comienza ya la retoma, después del grito de independencia, comienza la retoma de la corona española de todos estos territorios aquí en América Latina. Y llega Juan Sámano, llega Pablo Morillo, y comienza pues toda esta época, la reconquista, a matar a todas aquellas personas, asesinar y fusilar a todas aquellas personas que habían participado en el grito de independencia. Y naturalmente habían patriotas que comenzaron a luchar en contra de esa retoma que han hecho los españoles. Hasta ahí vamos bien. Sí, claro. Es que es el tiempo que históricamente, coloquialmente llama la patria boba. ¿Qué era lo que pasaba? Que mientras en España estaban armando una gran armada para reconquistar Nueva Granada, nuestros ilustres patriotas, ¿sí?, en Bogotá, ¿sí?, estaban bobeando. Nariño la tenía clarita. ¿Qué les dijo Nariño? Aquí hay que armar un ejército para enfrentar la Armada Española. Pero Caldas y todos los demás que estaban allá en Bogotá estaban bobeando si nos vamos a hacer federales o centralistas. O centralistas, cuando el problema era un problema militar que todavía no estaba garantizada el triunfo, digamos, de los patriotas. Un poco la preocupación de Bolívar y de Nariño era esa. Garanticemos garanticemos el triunfo militar sobre los españoles, y después de que los saquemos de aquí, entonces nos sentamos a ver cómo es que nos vamos a organizar. Bueno, comienzan estas grandes justas libertadoras para sacar nuevamente a los españoles específicamente aquí de Colombia o de la Nueva Granada. Bueno. Entonces comienzan las batallas en el sur de Colombia, y en una de esas batallas fue donde, creo que fue en la Cuchilla del Tambo, donde apresan al general bugueño José María Cabal y al coronel ecuatoriano Carlos Montúfar. Ordenan llevar a José María Cabal para Popayán y traen a Uga al coronel Carlos Montúfar. Con él venía su estafeta, que era Pedro José Ruiz, hijo de una mulata de turbeña que llamaba María Antonia Ruiz. Hasta ahí vamos bien. Sí. Bueno, fusilan en el Parque Cabal, que a propósito todo el mundo piensa que el Parque Cabal fue un epicentro de fusilamiento, y los únicos que fusilaron allí fue a Pedro José Ruiz y a Carlos Montúfar. Ese asesinato o ese fusilamiento de Carlos Montúfar y el mulato Pedro José Ruiz lo observa la señora madre del mulato, que llamaba María Antonia Ruiz, y ella jura vengarse. Sí. Lo importante de esto es ver cómo
reaccionó la sociedad bugueña frente a esta realidad. Lo que dicen los que han estudiado el tema, los que han trabajado es como la sociedad bugueña sale a defender a Montúfar. O sea, dicen que la sociedad local recogieron las alhajas para salvarle, para comprarle la vida a Montúfar, pero no me dejó servir. Pero ya Guarleta ya había ordenado la muerte, Sí, el pero fusilamiento. es que se ordena el fusilamiento porque Montúfar había sido soldado realista y él era un noble español ecuatoriano. Exactamente. Y luego se convirtió ya, Entonces eso es traición. comenzó a pelear con el ejército criollo. Se hizo patriota y libertador. Cuando usted se cambia de bando, usted es un traidor. Y esa no se la perdonan a nadie. Pero él ya en su vida personal también se había cambiado de bando. Sí, claro, él se ha vuelto patriota. ¿Sí? Se ha vuelto, digamos, de esta manera había asumido la causa No me libertadora. entendió. Humboldt, todo el mundo decía que Humboldt había sido una persona homosexual. Ah, eso dice la mala lengua. El barón de Humboldt, que fue el hombre que funda la primera universidad moderna. La primera universidad moderna es Berlín, la que se funda en Berlín. ¿Por qué? Porque es la primera vez que los investigadores van a ser profesores. Y eso se repite en la Sorbona, y se repite en Oxford, y se repite en Cambridge. O sea, En Inglaterra. Entonces, el barón de Humboldt tiene esa grandeza. Él viene a América, ¿sí? Y se recluta a Montúfar. Y se lo lleva a México, a Cuba y a Europa. Y después Montúfar viene. El sabio Caldas acusa a Montúfar en unas cartas por ahí que andan en el mundo histórico, de que tenía amores impuros. O sea, eran homosexuales. Homosexuales. Digamos, porque de todas maneras, pues, si todavía la gente se escandaliza por eso en pleno siglo XXI. Como era en el siglo XIX. En el siglo XIX era una cosa horrorosa. Bueno. Entonces me parece que eso pone de presente que primero la importancia del peso de la sociedad local en la reacción de respuesta a la reconquista española. Y más adelante vamos a observar que la sociedad bugueña también comete ese error con las clases en nuestra época. Claro. Aquí no hay un barrio que se llame Manuel Ruiz. Aquí no hay una escuela que se llame Manuel Ruiz. En Tuluá sí. En Tuluá sí hay una escuela. Pero aquí nada. Bueno, lo voy a contar más adelante porque estoy investigando bien el tema. Entonces, llega la batalla de Boyacá el 7 de agosto del año 1819 y Juan Sámano se atrinchera en Cartagena. Y había un corredor vial del ejército español que iba desde Lima, Quito, Cartagena. Y necesitaban acortarle la distancia o el paso a ese ejército español. Lo que se necesitaba era que el ejército español recibiera los refuerzos que estaban en el sur, ¿cierto? Que habían sido, digamos, esto era un corredor de servicios. Entonces, bloquear, digamos, aquí en donde queda Buga. Buga, la ubicación de la ciudad es una ubicación militar. O sea, que hay un cuello de botella. O sea, entre la loma de la Cruz o la loma del Derrumbado y Punta Brava hay 8 kilómetros. O sea, entre la cordillera central y occidental. Hay 8 kilómetros. Cualquier persona encaramado en la loma de la Cruz con un catalejo veía lo que se movía en el río. Bueno, y Buga estaba muy cerca a la cordillera central. Claro. Y teníamos, hacia el occidente, teníamos la laguna de Sonso y el río Cauca. O sea que ellos había un estrecho margen para poder que los ejércitos pasaran por el lado de Buga. La mejor opción era el invierno, porque el área era muy grande, porque se regaba todo el agua del pantano, ¿no? Pero en el verano se circunscribe el río. Entonces, esa es la importancia de Buga, porque Buga era un control militar. O sea, porque no había carretera, no había avenida, lo único que había era el río. O sea, el río era la autopista para ir y venir. ¿Sí? De Cartago a Portisac, que era donde quedaba el puerto, pues, o a Puerto Mayarino. Pues, Puerto Mayarino en Cali. ¿Listo? Entonces, esa era la importancia. Entonces, la importancia de Buga es porque Buga evita que el ejército español reciba suministros y pertrechos para continuar la guerra. Venga, licenciado, permítame. Dicen que en Buga solamente, o Colombia solamente ha tenido un presidente bayuno. Y yo investigando, no solamente fue José Manuel San Clemente, sino también Holguín y Mayarino. Y Mayarino, claro. O sea, 3 presidentes vallecaucanos, no solamente fue el de Buga. Claro. Pero habrá que pensar es que Buga no existía. Buga era una ciudad, pero no éramos un territorio. Nosotros dependíamos del Estado Soberano del Cauca. Ajá. ¿Sí? Decir, si yo nací en 1900, decir que soy vallecaucano, eso es mentira, porque el Valle del Cauca es de 1910. Usted puede ser bayuno, caleño, pero éramos caucanos. En esa época. Y nosotros perdimos la guerra en la batalla de Río Negro. Por eso la mayoría de los presidentes del siglo XIX en Colombia son caucanos. ¿Y sabe por qué se perdió ese departamento de Buga? Porque la ley de 1910 decía que se debería de tener 200.000 habitantes mínimo para continuar como departamento. Pero el departamento de Buga, que iba desde Palmira hasta Anserma,
no pudo obtener esos 200.000 habitantes y por lo tanto se anexaron el departamento de Buenaventura, el departamento de Cali y el departamento de Buga en uno solo y se llamó Valle del Cauca. Eso es como parte de la realidad política. Pero yo pienso que lo mejor que nos pasó fue eso, Walker. Bueno, continuemos. Llega a la batalla de Boyacá y entonces el corredor militar que había entre Lima, Quito Y Bogotá. y Cartagena continuaba. Entonces había que parar ese corredor vial, el flujo de los militares. Y en Bogotá se idean la manera de que ¿por qué no colocaban unos militares para que atajaran este avance español? Y se presenta entonces el caso de la batalla de San Juanito 51 días después. ¿Qué ocurre en esa batalla y cómo se dio? Pues lo que ocurre es que para evitar el reagrupamiento del ejército realista, entonces arman una tenaza. ¿Sí? Entonces, digamos, por el norte viene Ricaurte, como que viene, digamos, de Tuluá para acá, ¿cierto? Pero antes de ir a la tenaza, se reúnen 3 personajes para poder conformar ese ejército, que fue María Antonia Ruiz, que ella fue la que buscó al general Joaquín Ricaurte, que era un viejo que había participado con Bolívar en las justas libertadoras, pero durante la Patria Boba él se esconde y se va para el Alto de Pescador en Bolívar, y él se esconde ahí, se retira ahí, ya estaba muy viejo. Y por esa misma época había llegado a Buenaventura un corsario inglés. Ese corsario inglés, él deja abandonado a otro corsario que llamaba Juan Runel. Entonces, y Juan Runel se convirtió en un pirata, en un ladrón, en un salvaje de la comarca vallecaucana, e invitaba a los negros a que fueran a robar a las fincas. Bandolero. Un bandolero, exactamente. Entonces, María Antonia contacta a Runel y contacta a Joaquín Ricaurte. Entonces, ¿cómo organizan ellos la batalla de San Juanito? Primero, digamos, el que tenía la experiencia militar era el general. El general Ricaurte, entonces el comandante del ejército, ¿cierto? Runel, que viene con un grupo de libertos, digamos... Negros libertos. Negros libertos, poco armados en la milicia. Sí en la guerra, pero no en la milicia. O sea, eran guerreros, pero no militares. ¿Bandoleros? Sí, pero eran guerreros, pero no militares. Que fue ahí que hay una pequeña diferenciación. Y lo otro, María Antonia Ruiz es la encargada de movilizar la sociedad bugueña, de sacar los bugueños a San Juanito. Entonces lo que arman es una pinza, ¿sí? Por el norte, por el sur y por el occidente y por el oriente. Entonces el ejército español lo que tiene atrás es el lago, la laguna y Cauca. No tienen para dónde pegar. No tienen para dónde correr. Y se arrinconan en un trapiche y ahí los queman. Entonces, ¿qué pasa? Que el general Joaquín Ricaurte se atrinchera en lo que es hoy Palo Blanco. Juan Runel se atrinchera en lo que hoy es el Sena. Y María Antonia se va con todos los bugueños de la parte oriental hacia la laguna de Sonso. ¿Y entonces qué pasó? Entonces el ejército español, al ver que está superado, fuerza que no tiene salida, entonces el ejército español se refugia y lo que hace es una catástrofe. Ellos se refugian en la finca de San Juanito. Sí. Ahí habían chozas. En ese tiempo la finca de San Juanito era un trapiche. ¿Ya? Claro, es que las haciendas en el Valle del Cauca, las haciendas tradicionales, sí tenían 3 elementos básicos. Tenían ganado vacuno, ganado caballar, trapiche y cultivos de pan coger. Esa era la estructura. Eso era todo. La estructura. Hay un bellísimo texto del maestro José María Rojas, se llama La Hacienda Tradicional Azucarera y Panelera del Valle del Cauca. Entonces ahí relata qué era, cuál era la estructura, qué funcionaba y por qué. Entonces en cada hacienda, que las antiguas estancias, como llamaban los españoles, que después se fragmentaron, se convirtieron en haciendas. En las haciendas había que producir, ¿sí?, miel para producir licores, porque había que mandarle licores a las minas, al Chocó, ¿cierto?, y a las minas generales de Caldas, de Maramato y por allí. Porque nosotros proveíamos de ellos. Aquí en este territorio se proveía de la carne, la sal, ¿cierto?, y el licor que había que mandar a las minas. Entonces me parece que la importancia está dada porque liquidar ese reducto español aquí hizo que la noticia cundiera y los españoles terminaron fue desbandada. Ahora todo el mundo corriendo Paquito a volarse a Guayaquil para poder volar a Panamá porque aquí ya no había salida. Bueno, cuenta la historia que hacia el mediodía de ese 28 de septiembre de 1819, María Antonia Ruiz a caballo, una mujer ya mulata de 57 años, va con una antorcha hasta la finca de San Juanito
y pone a arder las chozas. Entonces todo el mundo sale en desbandada y se viene pues la catástrofe del ejército español. Esa batalla fue la que selló la independencia de Colombia. ¿Y por qué en los libros y por qué en los anaqueles no se cuenta esta historia? El problema es que dependiendo del interés de quien escribe, de las pasiones, porque los que escribimos somos humanos llenos de amores y odios, ¿cierto? Entonces me parece que armar una escala de cuál es la batalla más importante, me parece que eso no es como lo importante, ¿cierto? Me parece que es un acto más como de... Pero el significado. Sí, me parece que es más un acto como de arrogancia, ¿cierto? De los locales, ¿cierto? ¿Sí? Me parece que lo importante es que esto es un proceso, no es un conjunto de eventos, sino que es un proceso, ¿sí? En el cual lo que vemos es el desgaste, digamos, del dominio español. Y eso no es una cosa que se hace en una batalla. ¿Sí? Usted gana la batalla, pero hay que ganar en la guerra. Entonces, una batalla, otra batalla, otra batalla, otra batalla. Pero esta batalla fue prácticamente el fin de la guerra. Claro, porque es que corta el flujo fundamentalmente que es Quito, Santa Fe, Cartagena. Porque va a ir de Quito a Honda, a coger el barco. Y Honda se controlaba desde Santa Fe, Bogotá, no lo controlaban desde Girardot, de Santa Fe. Entonces era quitar ese flujo para evitar que se abasteciera a esto. Entonces, en la medida que se rompe eso, entonces que les tocó al español. Pues de Cartagena hice a Panamá y de Panamá para La Habana, porque no había manera de volver acá al interior del país. Bueno, entonces el resultado final de la batalla fue el siguiente. Mire, en el año de 1919, el Congreso de la República, a través del presidente Enrique Olaya Herrera, ellos hacen una ley, la ley quinta de 1919, donde se honra la memoria de Joaquín Ricaurte y se ordena colocar en el Ministerio de Defensa la fotografía de él, ¿no? Un cuadro. El único cuadro, sí. Y para eso se destinó, ¿sabe cuánto se destinó para eso? 1.000 pesos oro. Pero era un poco de plata. Hace 100 años. Era un mundo de plata, Bueno, y se hizo el balance de esta guerra. O sea, eran 2.000 criollos. Como usted decía, eran 2 alas, 700 criollos que venían con Ricaurte y 700 con Juan Runel, y 200 soldados que iban a pie y 100 lanceros que iban a caballo. El resultado final fue la desbandada del ejército español. Capturaron 300, el resto fueron muertos o los otros fueron se desaparecieron del mapa. Y por el ejército colombiano o el ejército criollo fueron 3 bajas y 10 heridos. Claro. Es que por eso te digo yo, determinar la importancia de una batalla, ¿cuál es el criterio? ¿El número de muertos o el significado político? Porque uno puede pensar que es el número de muertos, entonces donde haya más muertos, sí, entonces eso es lo más importante, porque entonces lo más importante de la Segunda Guerra Mundial fue el asalto a Normandía o el asalto al Reichstag. Claro. ¿Qué es más importante? Cuando uno ve la estadística, el asalto a Normandía es un listado de cadáveres, porque eso mandaban a ese soldado americano a que lo masacraran a los nazis. El asalto al Reichstag fue brutal para los rusos, no para los gringos, porque los que toman Berlín son los rusos. Entonces, ¿cómo destacamos la importancia de una batalla? ¿Por el número de muertos o por su significado político? Entonces parece que el problema que tenemos aquí no es la cantidad de muertos que puso San Juanito, sino el significado político de la ruptura, ¿sí?, de la estructura económica y política de la colonia. Bueno, vamos ahora. Donde fue fusilado Carlos Montúfar y Pedro José Ruiz, es donde está actualmente Avevillas, o sea, ahí en los portales. ¿Cuál es el significado de esas 2 placas que hay allí? Pues me parece que el significado, primero, es una conmemoración, pero me parece que tácitamente tiene una expresión clasista. Porque la estatua del blanco rico ecuatoriano Carlos Montúfar está hecha en mármol, y la del pobre negro jujeño está en piedra roseta. Entonces me parece que eso es odioso. Sí, odioso, pero eso es lo que somos. Esto no sea clasista, racista, sexista, eso es lo que somos. Bueno, lo otro significativo de esta batalla fue que a partir de ese momento se retira el general Ricaurte. Él muere a los 2 años siguientes, ya muy viejo, y María Antonia se va para el Popayán a trabajar con los Mosquera. ¿Usted sabe qué pasó con Juan Runel después de esa batalla? No, realmente no tengo datos. Bueno, Juan Runel, él se enfila, o se alista en el ejército criollo,
pero como él era muy desordenado, él profiere 20 palabras en contra de el gobierno criollo. Por tal motivo es capturado y enviado a Popayán. De Popayán lo envían a él a Bogotá para que lo reciba y lo juzgue el general, el vicepresidente, que era el general Santander. Pero en los libros, en las historias, Juan Runel nunca llegó a Bogotá, o sea que fue desaparecido. O se voló, o tenía complicidades, porque es muy probable. Porque cuando usted viene de la guerra, no es fácil que a usted lo maten, porque usted tiene aliados, y más en la medida que usted tiene información. Entonces, un guerrero valioso, puede que uno lo descalifique moralmente, pero si no hay datos, lo más probable es que no lo mataron. Bueno, justamente que hoy, muerto de viejo por ahí en la montaña. Justamente hoy me doy cuenta de que el senador John Harold Suárez ha propuesto una ley para que se realce la batalla de San Juanito y se conozca qué es lo que pasó en la batalla de San Juanito. Igualmente, para hacer un monumento a esta batalla y resaltar el hecho heroico de María Antonia Ruiz. ¿Qué le merece usted, concepto usted para este tema? Bueno, me parece que no necesitamos exaltaciones a una batalla. Necesitamos proyectos de inversión. Necesitamos otra biblioteca. Necesitamos un nuevo producto, diría yo. ¿Cierto? Y si vamos a hacer un ícono para exaltar, ¿sí?, el aporte de los bugueños a la causa patria, ¿sí?, deberíamos hacer una cosa monumental, que se vea desde cualquier lugar de la carretera. Porque ¿qué pasa con el trazado vial del Valle del Cauca, Walter? Y audiencia. A 120 kilómetros por hora nuestros pueblos no se ven. O sea, las variantes nos escondió en nuestros pueblos. Entonces hay que hacer una iconografía en cada pueblo. Porque en el desarrollo regional, el crecimiento urbano del Valle del Cauca se da, todos los pueblos están conectados por la carretera panamericana, o el camino intruso, que así se llama inicialmente. Entonces, de Tuluá a Buga, de Buga a Guacarí, de Guacarí a Cerrito, de Cerrito a Palmira, de Palmira a Cali, vamos de pueblo en pueblo. Y si cogen por la otra banda, lo mismo, ¿cierto? De Río Frío a Yotoco, de Yotoco a Vigen, de Vigen a Yumbo, hay muy pocos por fuera de la malla vial. O sea, por fuera de la malla vial está la cumbre, o está la parte de arriba de Pradera, Dapa. o está Dapa, pero Dapa y Jumbo, está Sevilla y Quecedonia, que están por fuera, digamos, o Ulloa, que están por fuera de eje vial. Y al otro está Toro, Argelia. Sí, pero había que la tocó el occidente. Había que empezar la parte de arriba, el Águila, el Dobio, que están por fuera El Cairo. El Cairo, que están por fuera de la malla vial. Entonces, si vamos a empezar en iconografías para destacar, me parece que tenemos que hacer un grandísimo monumento allá donde se vea. ¿Sí? ¿Por qué en Ginebra pusieron una bandola? Porque en Ginebra no se ve. A 120 kilómetros de Ginebra queda en un rincón de la montaña, Ginebra no se ve. O sea, haber puesto esa bandola ahí nos recuerda dónde queda Ginebra. ¿Sí? Ojalá que en cada municipio nos diéramos esa tarea. O sea, por ejemplo, colocar un monumento donde quedaba antiguamente la glorieta del Sena, por decir algo, para que todo el mundo lo vea cuando pase. O en el separador ahí en la avenida Cuarta, donde pasan todos los turistas de la Basílica, ahí en el separador, sí, ahí hay donde ponerla. O en Brisas. En Brisas, hay que buscarle, ¿cierto? Pero requerimos primero voluntad política y además una cosa que se llama sentido patrio. ¿Sí? Y eso aquí es muy poco. Aquí la gente se acuerda de la patria el 20 de julio, ¿cierto? ¿Sí? O el día de la batalla de Boyacá, ese día no somos muy patriotas, o el día que gana la selección Colombia, ¿cierto? Pero cuando vamos a ofrecerle pato a policía para que no nos parta, ya no somos tan patriotas. Cuando no queremos pagar lo que hay que pagar, no somos tan patriotas. O sea, aquí tenemos una idea de la patria y de la civilidad que es totalmente anarquista. Para unas cosas somos muy patriotas, pero aquí nadie quiere pagar los impuestos que hay que pagar, nadie quiere respetar las señales de tránsito. Pero digo porque eso es lo que somos. O sea, uno ve a los colombianos en otras partes porque son tan formales y aquí no. Y cumplen las leyes, ¿no? Claro. Ahí me decía un amigo que estaba por allá, fue a pasear a los Estados Unidos con un colombiano. Me dice, viera cómo manejaba ese loco aquí. Y eran las 2 de la mañana para una carretera, pues, en los Estados Unidos, un semáforo, nadie. Y este paró. Y allá un pare es un pare. Y este paró, y yo le decía, pasemos, que no voy a parar. Claro, porque ahora la sanción es muy severa, y no hay manera de que eso lo pueda obviar. Licenciado, qué bueno y qué grato estar con usted, y es muy agradable hablar con usted. Lo invito para la próxima vez para que hablemos de temas de ciudad, temas históricos, que mucha gente no conoce nuestra historia en la ciudad de Buga. Yo te agradezco, Walter, la invitación, en la medida en que yo tenga la disposición el tiempo. Qué rico que uno poder comunicarse con la gente, y más que enseñar es que se vayan con preguntas. Sí, a mí más que traer respuestas,
es que la gente se lleve preguntas, porque las preguntas las mandan a leer. O a investigar. A buscar información en la red, tanta posibilidad que tenemos hoy en día. Ayer me pasó una cosa muy bonita, yo ayer apoyé un proceso de un recorrido por el mes del patrimonio que organizó la Secretaría de Cultura, la de Turismo y la de Movilidad, y era muy lindo el interés de la gente. Ay, profe, usted tiene libros, ay, profe, usted tiene imágenes, ay, profe, usted tiene registros, y yo les dije, este es mi correo, escríbame, pues yo seguramente me voy a demorar, pero al que me escriba yo le mando la información que tengo, porque en últimas, uno que se lleva, Walter, nada, yo estoy prestado. Uno no, lo único que es de uno lo que uno sabe, y es lo que uno tiene para dar, como un acto de civilidad y democracia. Bueno, licenciado, muchas gracias, y por acá, pues, siempre bienvenido. Gracias, Walter, muy amable. Y estamos a la espera de revisión del libro de historia que tenemos de hace más de 25 años. Bien, gracias por a la Fundación de Valle al Instante por la invitación, les agradezco mucho.